Buenos días, muy bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí, en Bio Bio TV. Vamos a hablar ahora de términos y de conceptos bien complejos, diría yo, y en permanente evolución y cambio, difíciles de precisar con absoluta certeza. De chilenidad, por ejemplo. ¿Qué es la chilenidad? La idiosincrasia. ¿Cuál es la idiosincrasia de nuestro país? Estos temas son habituales, por supuesto, y uno debería conversarlos durante todo el año, pero en septiembre, generalmente, como a todo el mundo le brota esa idea de la chilenidad. Todo el mundo quiere reflejar la cultura, pues nosotros también acá, pues, en Detrás de las Máscaras. Vamos a hablar de obras emblemáticas, de autores importantes, clásicos del teatro chileno, tal como dice ahí el generador de caracteres. Clásicos del teatro chileno, aquellas obras que todo el mundo conoce, aunque nunca las haya visto. Una de ellas es La Remolienda, la otra, sobre la cual vamos a conversar también, es por supuesto La Negra Ester. Y me va a dar uno de esos apretones que la dejan gorda de un viaje a una. Y me va a decir, vos te venía a vivir conmigo, porque si no aquí va a correr la sangre como chicha. Pero me agarran de todos lados menos del álao. Y me dicen cosas, pero ni una en serio. Adiós que se va seguro. Ay, 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 ay. En un buque navegando. Ay, 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 ay. Ahí tenemos, acabamos de ver algunas imágenes de dos obras importantísimas, emblemáticas, como se dice, del teatro popular chileno. Aquel, como decíamos, cala profundo en esto que suele llamarse la idiosincrasia de nuestro país. Y como digo, para mí es importante, por eso siempre lo enfatizo. Hay gente que no ha visto nunca La Remolienda, hay gente que nunca ha visto La Negra Ester, sin embargo sabe que existe y sabe de qué trata. ¿Por qué? Porque algo hay ahí en estas obras clásicas, no sé si los invitados que tenemos acá en Detrás de las Máscaras lo comparten, hay algo ahí que toca el corazón y la mente de nosotros los chilenos sin que ni siquiera a veces nos demos cuenta. Nuestro invitado de inmediato en Detrás de las Máscaras, Héctor Cancino, actual Roberto Parra, ¿cierto? Sí. En La Negra Ester, hace 14 años. Así es. Harto tiempo. Harto rato. Heredero de el gran Boris Cuercia, por supuesto, y de El Sebastián Vila, el Iván Álvarez de Araya, y ahora quien te habla. Héctor Cancino. Tito Cancino. Tito Cancino. A su lado, Juan Carlos Maldonado. Sí. Actor, conocido actor. Intérprete también de las tres obras que van a estar están en el Teatro Nescafé. En el Nescafé, La Remolienda, por supuesto. Sí. Y la segunda es Ánimas de Día Claro. Y La Comadre Lola. Y La Comadre Lola. Trilogía de Cibequi. Son las tres que están en el Nescafé de las Artes. Bueno, también La Negra Ester, un ciclo de chilenidad, como plantea ese teatro ahí en la calle Manuel Montt de Santiago. Sí. Bienvenido acá a Detrás de las Máscaras. Y me alegra mucho que estén, sinceramente, porque yo soy hincha de la cultura nacional, obviamente, del folclore, de su música y de su teatro, por supuesto, y más aún cuando tocan, cualquiera sea el formato, cualquiera sea el contenido, cualquiera sea la complejidad, sea una comedia, sea un drama, de lo más sencillo y directo hasta lo más implícito y complejo,
valen cuando tocan estos aspectos que son conocidos y semiconocidos y desconocidos incluso en nuestra cultura. Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Parra es, por supuesto, un personaje. Un ícono popular chileno. ¿Lo alcanzaste a conocer? No lo alcancé a conocer, Sí. pero sí me alimenté al momento de que me dijeron, Tito, te queremos en nuestras filas. Me puse a estudiar como loco, Roberto Parra, viendo muchos videos del Boris. Claro. No lo alcancé a conocer, pero sí me alimenté mucho de él, entonces no puedo hablar con propiedad, pero... Sí. Tremendo claro. referencia. Ese enorme. Claro. Y de una responsabilidad que te la encargo. Absolutamente. Claro. Es una técnica, además, sí. que acompaña el gesto a la palabra, hay una combinación ahí súper interesante. Sí. Bueno, tratar de no ser redundante, porque uno habla a veces mientras gesticula, y en este estilo de teatro es hablo, gesto. Separar eso. Claro, separarlo. Lo que genera que maravillosamente la precisión de lo que uno quiere decir en escena. Claro. Es fantástico. Yo lo ocupo en la vida. Claro, sí, claro. Bueno, ¿qué te llama la atención? Para mí un personaje, y estas obras son, resumen, sintetizan este rasgo, esta arista entre rural y urbano, que creo yo tenemos todos los chilenos, cualquiera sea, en cualquier lugar que vive, algo de campesino sí. y algo de sujeto de la ciudad. Roberto Parra era de Chillán, tenía una formación rural. Sin embargo, toda su historia de la Negra Ester es en la ciudad, en un puerto. Que tiene también otras características a lo urbano. Yo lo relaciono mucho en un personaje clásico del teatro, que es el Arlequino, que creo que también bordea aquellos rasgos juguetones que tiene el Arlequín, ponte tú Cantinflas, ponte tú, o nuestro Condorito, ¿cachai? Que yo creo que pasan por esos aspectos que son, si bien los podemos llamar chilenidad, creo que son características de aquellas mezclas urbanas y rurales. ¿Cachai? Que yo lo veo cuando veo películas de Cantinflas, ponte tú, o lo veo cuando leo Condorito, y veo en ellos que está también parte del Roberto Parra, de aquella popularidad tan maravillosa. Claro. Hoy nos han pasado unas cosas impresionantes cuando hemos ido a San Antonio. Imagino. Ahí en el puerto de San Antonio, haciendo función en el gimnasio, al final de la obra, cuando dice 1 minuto de silencio, pido por la Negra Ester, silencio absoluto en la sala, y yo de verdad siento como si el aire hiciera claro. de una energía potente, porque más encima la gente, estamos contando una historia que ocurre ahí, y la gente se siente pero conmocionada, sentimos que le estamos haciendo ebullecer el corazón, de verdad es fantástico. Qué bonito tocar al público con eso, ¿no? Impresionante. Conmovedor. O sea, tan bonito que de repente se nos acercan en el segundo acto, entre el primer y el segundo acto, en algunos lugares damos la posibilidad de que la gente pueda pasar por detrás de los camarines. Claro, para que conozcan. Para que conozcan un poco el proceso, sí, mientras los compañeros o las compañeras se están maquillando. Y ha llegado gente y me dice, yo estuve en el Luces del Puerto. Yo era cliente, tenía una chiquilla que se llamaba Margarita. Sí. Gente que nos ha dicho, yo trabajé en el Luces del Puerto. Mujeres, que haciéndonos parte de eso. Claro. De verdad que salimos de aquellas funciones así como... Muy bonito. La remolienda Juan Carlos, Alejandro Sivikin, ¿cierto? Fallecido hace un par de años, claro. hace poquito. Tiene esos mismos ingredientes, es decir, claro. Gente que baja de la cordillera, campesinos de la cordillera, que llegan a un pueblo, sí. Y que les sorprende todo. Claro. Y uno de los textos que pusimos acá dice, y esta es la ciudad, dice algo así, esta es la ciudad por la canilla del mono, algo así. Cantidad de casa, claro, porque ellos vivían en el interior para adentro, ¿no? En el campo claro. Del interior, entonces ellos no conocían la luz eléctrica, claro. No conocían la ciudad moderna. Entonces ellos bajan a la ciudad para que conozcan la modernidad. Nicolasa es la mamá que baja con sus 3 hijos, que no conocen mujeres. Entonces ella dice, claro, para que conozcan un poco la civilización, la luz eléctrica, que existe la luz eléctrica, y que se puedan enamorar. Claro. Son personajes que siempre están en búsqueda también del amor. Hay un viaje ahí de todos los personajes. Bueno, en el caso de la Negra Ester y Roberto Parra. Sí, y con inocencia. Y con mucha inocencia. Eso, claro, encuentro muy interesante la dramaturgia de Alejandro, que tiene mucho mérito en eso, que es una dramaturgia muy profunda, con personajes muy bondadosos, que están en una búsqueda constante del amor, que te conecta con la condición humana, siento yo. Entonces, yo encuentro que la dramaturgia de Alejandro es perfecta. De hecho, es muy bonito porque uno cuando uno monta
La Remolienda, Ánimas de Ella, claro, en contexto que sea va a resultar. Es fijo, o sea, uno va en el colegio y La Remolienda provoca lo mismo, en Nescafé el Arte provoca lo mismo. Son obras muy perfectas a nivel dramatúrgico. Creo que ahí hay mérito de Alejandro, de esa sensibilidad que tenía él para escribir. Bélgica Castro decía que le quedó perfecta porque la fueron haciendo frase por frase, en el caso de La Remolienda, claro. Y que entre paréntesis tuvo problemas para ser montada en el Teatro Nacional de la Universidad de Chile porque era como volver al pasado. Ah, mira. Sí, pues él contaba, eso lo contaba así, porque hubo tendencia, gente con más, que le interesaba mucho el teatro francés, claro. El teatro norteamericano, a mediados del siglo pasado, que era muy rico además, claro. Estaba llegando, y que el teatro chileno lo estaba trayendo aquí a Santiago. Claro. Bueno, pero tiene razón en ese sentido, refleja eso, sí. Y tiene algunos personajes que se dan también en estas obras clásicas, claro. Que son bien comunes, que yo los repito como loro, porque me parecen importantes. Por ejemplo, todas estas obras tienen, por ejemplo, al uruguayo como personaje. Siempre hay un abandonado. Aquí, en La Mujer Sola, exacto. Nicolasa. Viuda, claro. Y viuda. Acá, Roberto Parra, que... Un patiperro. Un patiperro. Y mujeres, por supuesto, del prostíbulo, claro. Que también tienen su historia de soledad. ¿Te das cuenta? El vino, importante. El alcohol, claro. El alcohol. Claro. Y el vino, particularmente. En cualquier grado. En la película de La Flora también. Ahí está el curadito ahí de la Está el curadito, claro. ¿No es cierto? Sí, y después está la prostituta que canta la hermosa canción en la plaza. La tonada de medianoche. La tonada de medianoche. Linda, sí. Una canción hermosa. Hermosa. ¿Cierto? Sí. Que pura ciudad, pero al mismo tiempo con esa radicalidad. Bueno, pues están los campesinos del campo lindo y todo. Exacto. En el caso de la película de Las Flores. Bueno, ¿qué les parece eso? Me gustaría que conversara un poquito sobre esta representación de figuras que en ambiente absolutamente distinto, sin embargo, tienen una conexión y que pareciera que se forman parte de estos clásicos del teatro chileno. Bueno, yo creo que está dado, por la sencillez de las obras y, como decía aquí mi colega, la inocencia de los personajes. Yo creo que eso hace que estas obras trasciendan en el tiempo. Sí. Pues no hay una... Yo la Remolienda la vi hace 20.850 años atrás con la Bélgica en... ¿En el Nacional? No, en el teatro que está aquí, que está que era el Círculo Periodista. Ya, está el Camilo Enrique. A veces, yo estaba en el colegio, estaba en el Liceo Las Tarrias, salía hasta con un chicle en la cabeza. Pero yo estaba alucinado viendo esta maravilla. Sí. Y traspasa, yo creo que son capaces de traspasar toda generación, además. Sí, no tienen rango etario. Son transversales. Son transversales. Sí, el caso de Ánima, y claro que estás tú también, Juan Carlos, se conecta, por ejemplo, entre otras cosas, con la creencia animista que hay en Chile, que exacto. Es muy fuerte, como de expresión cultural, ¿o no? Es un mito urbano que dice que las ánimas no se pueden ir a la eternidad, no claro. sé, si no cumple sus deseos en vida. Entonces estas ánimas quedan penando en una casa abandonada en el campo, y con la llegada de Eulogio, que es un campesino que viene a comprar esta casa, este terreno, tratan de cumplir sus deseos. Entonces, y ahí está en la búsqueda del amor también, ese amor eterno que perdura y que traspasa la vida y la muerte. Entonces es muy profundo. Y lo que hablabas tú recién, es importante, interesante que estas obras perduran en el tiempo porque nos conectan con la chilenidad, con un espacio más identitario de este país, que hoy en día está medio difuso, pienso. O sea, creo que Chile es un país que está perdiendo su identidad con todo lo que pasa con el capitalismo, con todo. Estamos perdiendo ese lugar que nos conecta un poco con esta raíz que tiene que ver con el campo chileno, con el pueblo, como tú dices, con personajes que uno puede reconocer en la vida. Entonces, creo que esta obra, el teatro chileno se hizo cargo un poco de ese mundo. No sé. Es una función absolutamente que le corresponde. Entonces, vamos a ir conversando con eso, pero hay que hacer una pausa. Como ustedes saben, siempre la pausa inevitable. Vamos y volvemos. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad.
Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Volvemos acá detrás de las máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. La obsesión nuestra, nuestro gusto, nuestra disfrute es el teatro, las artes escénicas. Teatro, circo, ópera también, por supuesto, porque en su versión, y la danza incluso, la danza contemporánea en su versión teatral, muy teatral, lo escénico, el arte en vivo. Sí. Hay gente que dice que está como desapareciendo, no tiene muchos seguidores. ¿Qué piensan ustedes de ese asunto? Que ha ido perdiendo por toda la tecnología. ¿El teatro, tú dices? En general las artes En vivo. Y escénicas, nuestra, Sí. el teatro, que Sí. aparece como el más anticuado desde el punto Sí. de vista de los recursos Sí. actuales. A mí me parece algo bien sorprendente que ha pasado ahora, que yo he tenido la posibilidad de ir al teatro y me sorprende que he visto salas llenas. Matucana 100 lleno. Y me di cuenta que la gente necesita conectarse con actos en vivo que pasan en el aquí y el ahora. O sea, Chile, la sociedad viene de una pandemia donde estuvimos encerrados 2 años, donde nos faltaba conectarnos con los compañeros, compañeras, mirarnos y emocionarse, ¿cachai? Entonces yo creo que es necesario para la sociedad. Y creo que en este caso Chile, en este contexto, lo necesita y la gente está yendo al teatro. Ahora se están abriendo los aforos, entonces yo creo que, no sé si el teatro va a morir, se va a transformarse. Siempre se transforma, creo que está en transformación. Pienso. Sí. Sí. En el caso de La Negra Esther, el elenco original tuvo muchos rostros, muchos actores que desarrollaron carreras propias muy exitosas y de mucha calidad artística además. O que fueron visibilizados, diría yo también. Ah. O que fueron visibilizados por el medio, tal vez. Exacto. Claro, Sin dejar de que las otras personas que no salieron o en televisión no hayan sido exitosas dentro de su camino. Claro. No, pero claro. como elenco tuvieron su propio desarrollo personal. Sí, claro. A eso me refiero. Que era una escuela. Exactamente. ¿Cómo se vive eso? Ese vive. Hay la eterna comparación. Estamos comparando, por ejemplo, el Joker de Felipe Río con el Joker de Joaquín Phoenix. ¿Cierto? No es comparable, No, pero es claro. inevitable hacer una referencia. Hay una referencia, por supuesto. Tú no O sea, puedes quejar. incluso para Joaquín Phoenix hacer la comparación con Jack Nicholson Claro. o con Heath Ledger. Claro, O sea, claro. es inevitable. Claro, Sí. pero bueno, ¿qué también te pasa, ves eso? ¿Has visto tú en tu experiencia de este rol de Roberto? Me ha pasado que de repente la gente me dice, oye, qué buen trabajo, qué hermoso, me tocaste el corazón. Yo la vi hace 20.000 años atrás con el Boris Cuerza. Boris Cuerza. Ah, mira, qué buena. ¿La disfrutaste? Sí, la disfruté. Ah, esa es la idea. Claro. Pásalo Es la idea, bien, claro, disfruta, obvio. al corazón siempre. Claro. Hay diferencias y similitudes. O sea, la gente, no sé si hay no, diferencia. porque el actor aporta, y o la actriz aporta su Yo personalidad. creo que cada actor aporta desde su lugar. Y, Sí, claro, pero interpreta. recordemos que también son personajes, perdón, que existen de antes. Entonces, finalmente, uno lo que hace es ser una especie como de vehículo, vudú, de "Ay, ven, apodérate de mí". Y el espíritu aparece. Claro. Sí, Claro. yo creo que también va por ahí nuestra pega. Yo nombro el Joker, ¿sabes por qué? Porque es un ícono también, es un ícono popular, de la cultura popular, y hay un estereotipo, por decirlo, Sí. está definido. Tú puedes cambiarlo, como en el caso de la película de Phoenix, pero no puedes alterarlo, o sea, Claro. no puedes salir, o sea, no puedes desconocerlo, a eso me refiero. Bueno, en el caso del Joker también es un personaje que fue evolucionando a medida que fue apareciendo más en los cómics. Claro. O sea, viene del cómic. Sí, pues Viene viene, de ahí. viene del cómics y Claro. de la versión que hicieron en los años 60 con el Batman gordito. Sí. Maravilloso.
que era bien juguetón, el que hacía Joker era un mexicano. Claro. ¿Cachai? Sí. Y de ahí fue evolucionando, que eran bien Sí. externos los personajes. Po. Sí. A medida que fueron avanzando, el de Jack Nicholson con una profundidad más interesante. Claro. Con el Heath Ledger ya ni hablar. Y con el de Joaquin Phoenix que estás mencionando ya entramos en una Claro. profundidad del Humana. personaje que humano. es así paralelo, va claro. paralelo con Sí. respecto a las películas. Juan Carlos, en la comadre Lola, Yo no participo ahí. sí, que tú no has participado así, pero ahí habla de las quintas de recreo, Sí. de una mujer, nuevamente una mujer sola, igual que Nicolás, Exacto. ¿cierto? Que busca defender de la quiebra su negocio. Su negocio, claro. Y de una quinta de recreo que antes eran los templos de la diversión en Santiago. Claro, Que claro. ni yo alcancé a conocer, que soy un poquito mayor que usted. ¿Sabes Claro, que como yo por ejemplo la conocí remolienda también pasa en una casa remolienda. Claro. Pero la Claro. quinta de que yo recreo creo que no, siguen la quinta de existiendo, recreo es otra Sí. cosa. Sí, la quinta de recreo es otra cosa. Es otra cosa, sí. ¿Sabéis que yo conocí yo estudié en el ARSI, ¿Sí? un minuto de silencio por el ARSI. Bueno, estudié en el ARSI y cerca del ARSI había una quinta de recreo y evidentemente nosotros como estudiantes, una cosa que incluso hasta los tres grabaron un video ahí hace Ya. 20.000 años atrás y nosotros íbamos a tomarnos nuestra leche con plátano ahí después de clase. Claro. Leche con plata. Sí, claro. Claro. Sí, No, claro. mencionaba la quinta de recreo porque era un centro de reunión, no De era, encuentro. no era un prostíbulo, Encuentro. era No, un claro. restaurante, Ah. pero que tenía música, que había un bailable, Sí, claro. comida chilena, por supuesto. Exacto. El Rosedal, me acuerdo que Arrollado. fue Olá. Desarrollado, Sí. sus Claro, vinilos. ese tipo de cosas. Sí, claro. También tiene que ver nuevamente con el elemento de esta cultura El lugar popular. que está media escondida. O como ¿cierto? decía en su tiempo, no sé, Las Tejas, o, que también tenía su escenario, y de repente uno iba a comer y habían bandas tocando. Exactamente. Claro. Sí, Yo, son- yo creo que el mundillo sigue existiendo en cierta forma y bastante under. son espacios de encuentro Sí, donde claro. me imagino que ocurren muchas historias. Entonces, me imagino que los dramaturgos se fijaron en estos espacios donde Los vivieron. y los vivieron, claro, claro, claro. Y lo pasaron chancho. Sí, Pero también, evidente. no sé, yo creo que lo Tomando pasaron leche con chancho. plátano. Tomando leche con plátano. Claro, exacto. Sí, entonces, Claro. Ahora, volviendo a la remolienda, la imagen de la mujer como empoderada, para usar la Empoderada. palabra, ese anglicismo, ¿eh? sí. También son como adelantos también de la historia, Exacto. de alguna manera. Exacto. ¿Mm? Sí, esta mujer que se hace cargo de la educación, de la crianza de estos 3 hijos, bien guailones, bien grandes. Claro. Bien, sí, no, bien, ¿cómo decirlo? Que son personajes muy bondadosos. Eso tenía algo, que escribía así, que son personajes muy buenos. Había mucha... ¿cómo decirlo? Inocencia, Ingenuos, que no- ingenuos, esa es la claro. palabra. Mucha ingenuidad. Que claro, llegan a este lugar en el pueblo y se encuentran con una casa de remolienda, pensando que era otro lugar, ¿cachai? Y encuentran estas 3 chiquillas y se enamoran profundamente, sin importar su oficio, nada, ¿no? Les da lo mismo, ¿cachai? Entonces, es bueno, es que Alejandro escribía de un lugar muy bello. Él decía muy que conmovedor. imitó a Sueño de una noche de verano. ¿En serio? claro. Él comentaba eso, Ah, o sea, no mira. imitó, pero tuvo como referencia Sueño de una Su noche de inspiración. verano. Ah, qué buena. Es como el sueño de esa familia en un momento determinado. Perfecto, qué Claro. interesante. Entonces, Qué buen referente, además está para tener con magia, lleno de magia. claro, a mí me llama la atención, y bueno, las mujeres son buenas tal vez, pero duras, o sea, son Duras, enérgicas. son rígidas, sí, ¿cierto? ¿no? Y son potentes. Irónicas. Irónicas, Es claro. que tienen que defenderse porque también es su oficio y tienen que ser mujeres potentes. Yo creo que pasa lo mismo con la Negra Sí. Esther y con estos personajes de la prostitución, Sí. que si te ponís problemático, vamos sacando el cuchillo porque de aquí no te vais sin pagarme. Sí, Entonces, si son así, uy, fifí, claro, y que aparte había un machismo, claro. una heteronorma muy potente en esa época, y ver estos personajes, estos héroes empoderados, lo encuentro alucinante. Bien adelantado Alejandro y la Negra Esther, no sé, Sí, son súper visionarios. Es un elemento interesante. Interesante, O sea, ¿no? configuran personajes y situaciones Sí. que no estaban en la polémica, por decirlo así, Exacto. en la crisis. Sí. Que no está- son personajes que generalmente no son visibilizados por el sistema. po. Sí. El sistema, O sea, que claro. no aparecen ni en los medios, que viven constantemente. Yo creo que este mismo tipo de historia o este mismo tipo de personajes los podemos encontrar si nos vamos a meter a La Vega o a una feria común y corriente. Nos vamos a encontrar con el curadito, Sí. con el cantor,
con tal vez la chiquilla que anda ofreciendo sus servicios sexuales, qué sé yo. Claro. Están ahí, están latentes, son como personajes under de las alcantarillas. Claro. ¿Cachai? Sí. La música también es un elemento que une estos clásicos. Con un rol fundamental. Estos clásicos, sí. Ya sea como momento de diversión para el baile o simplemente para la interpretación. Porque en el caso de la Negra Esther, que hay una orquesta, la Regia Orquesta, fue muy importante además porque tiene vida propia y creó su propia composición, su propio sonido. Es que trabajaron mucho cuando comenzaron con la obra, el Cuti con el Lobos y el Álvaro Enrique. Claro. Trabajaron con los actores en escena, entonces ellos iban viendo al actor, lo iban siguiendo musicalmente y finalmente iban creando en conjunto un espíritu en común, que es el leitmotiv del personaje, ¿cachai? Que lo acompaña. Entra el personaje y lo acompañan sus notas musicales, habla el otro y lo acompañan las otras notas musicales. Y en esas fusiones que se fue generando una ópera, no sé, ¿cómo llamarlo? Sí, igual, una musicalidad que recorre todo el... Sí. Y para ir terminando, porque se acaba el tiempo. Juan Carlos Maldonado, ¿qué fecha? Invítanos invito a toda la gente que está viendo esta entrevista, que vamos a estar el 22, 23, 24 en el Nescafé de las Artes con esta trilogía de la dramaturgia de Alejandro Siveking a cargo de la compañía La Originaria. Son obras maravillosas que nos conectan con el campo chileno, con la historia de este país. Entonces, les invito a ver esta obra bellísima. Y también paso el dato, aprovecho este espacio, desde el 9 al 16 de septiembre vamos a estar en el Teatro Municipal de Las Condes con La Pérgola de las Flores, dirigida por Tito Noguera, que es un elenco de 35 personas, música en vivo, No, es alucinante, creo que la vayan a ver. Hay que ir nomás. Héctor, La Negra Esther. Vamos a estar del 8 al 11 de septiembre en el Nescafé de las Artes. Vayan a verla, hermosa obra, van a sentirse tocados por el corazón. Y también aprovecho de decir, en noviembre vamos a estar con el tercer Festival de Teatro del Barrio Rondizoni en Rondizoni, así que vayan al teatro. En septiembre hay mucho teatro. Sí. Vayan al teatro. ¡Viva el teatro! ¡Viva! Y con ustedes, muy bien, muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otro episodio de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Y vaya al teatro. La están dando.